Muy buenas noches, te damos la bienvenida otra vez a ese espacio de la IPR Church, Palabra de Vida. Y hoy vamos a seguir con una segunda parte del tema nuestra identidad. ¿Quién soy yo? La identidad que debemos tener en Cristo. Pero antes, te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des clic en la campanita para que estés enterado de nuestras nuevas publicaciones. Y si te gusta este video, te invitamos a que nos des un like, que nos ayude mucho para poder seguir compartiendo Palabra de Vida. Bienvenida de vuelta nuevamente. La vez pasada estábamos hablando acerca de nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Con quién nos identificamos? ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y en esa identificación está el hecho de saber si estamos nosotros dentro del punto de vista creacionista o no creacionista, a manera general. Solamente existen dos formas de ver el mundo que nos rodea. Si lo vemos a partir del hecho de quién es Dios y su creación, o si lo vemos a partir del hecho de negar la existencia de un ser supremo y evidentemente pensar o considerar que todo lo que vemos surgió al azar. Nuestra identidad como cristianos está basado en lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, lo que nos dice la Biblia. Y es en ella en que encontramos ese principio de identidad y ese principio de atención a quiénes somos y cómo debemos comportarnos. En una parte de la Escritura, en el capítulo 33, capítulo 31, verso 33 de Jeremías, nos dice lo siguiente. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hay una identidad clara, que somos parte del pueblo de Dios, que Él nos ha hecho su pueblo y que Él nos ha dado a sí mismo como su Dios, como nuestro Dios. Y nosotros le hacemos a Él como pueblo. Y esa identidad de pueblo o como pueblo nos lleva a entender cómo debemos comportarnos y relacionarnos no solamente con Él, sino con el mundo que nos rodea. Si entendemos entonces nuestra identidad a partir de quiénes somos desde la creación, a partir de quiénes somos como pueblo de Dios y a partir de quiénes somos como personas que han sido llevadas a la vida en Cristo, entendemos y comprendemos de manera muy fácil y muy coherente el hecho de cómo debemos comportarnos en la sociedad que nos rodea. Somos ejemplo. Seríamos en ese sentido el fundamento de una sociedad como tal. Hoy nuestra Constitución nos dice en su artículo 42 acerca de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y la familia es aquella que se conforma por hombre y mujer, de acuerdo a lo que nos enseña aún la Constitución actual. Pero también nos dice la Escritura al respecto que esa familia es la que se ha tomado a partir de una decisión libre el hecho de dejar a padre y madre y unirnos, en este caso del hombre, a su mujer y serán una sola carne. Hay una decisión de asumir responsabilidad y hay una decisión de asumir, dejar a un lado ese hecho de estar cobijados bajo la batuta de nuestros padres, por ejemplo. Y esa responsabilidad se asume a partir de quiénes somos. Si somos, y en ese sentido nos consideramos verdaderos cristianos y temerosos de Dios, asumiremos esa identidad a partir de lo que nos dice el texto sagrado. Y podremos fundamentar y solidificar y consolidar nuestra casa, nuestra familia, el matrimonio como tal, a partir de lo que nos dice la Escritura misma. Eso implica que hay que tomar decisiones. Eso implica que debemos vivir conforme a la voluntad del Eterno. Eso implica que debemos considerar y tomar el fundamento a partir de quiénes somos. Y en este caso, siendo hijos de Dios, siendo parte del pueblo de Dios, habiendo sido llamados a tener vida y una vida eterna en Él, pues consideramos que nuestra vida evidentemente está en las manos de nuestro Señor y Salvador. De otro lado, podemos considerar aquellos que no consideran, valga la redundancia, el hecho de mirar al Eterno como parte fundamental de su vida, como el que sustenta su identidad, y no mirar al Eterno como la guía de su vida. La Escritura también nos habla al respecto en el Salmo número 53 y nos dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron cosa abominable y maldad. No hay quien haga lo bueno. Hay una sentencia al respecto, hay una declaración al respecto fuerte, contundente y vehemente sobre lo que dice la persona que en su corazón
dice que no hay Dios. Y esto nos lleva a contrastar nuevamente la verdad de la Escritura a partir de que somos parte del pueblo de Dios, que hemos sido injertados en su pueblo, que tenemos la identidad de ser hijos de nuestro Señor, y la otra parte que se rehúsa o niega en su corazón la misma existencia de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es una declaración, una afirmación que hace la persona, no porque ha llegado con argumentos a ese punto, sino porque lo cree de esa forma. Porque hay algo que en él no le permite creer de otra forma, sino que cree. Es un fundamento de fe. Para él, su fe le dice que no existe Dios. No hay nada racional que lo lleve a ese punto, a concluir esas cosas. De la misma manera, cuando nosotros miramos nuestra vida, estamos creyendo, pero al mismo tiempo llevados y guiados por la razón en la cual hemos sido creados para mirar, observar, redarguir, corregir, para aprender quiénes somos. En palabras de Charles Spurgeon, un gran pastor y predicador siglo XVIII-XIX, dice: estoy convencido de que los hombres piensan que Dios no existe porque desean que así fuera. Encuentran difícil creer en Dios y seguir en el pecado, de modo que tratan de aliviar su conciencia negando la existencia de Dios. Spurgeon lo ve como una forma de negar precisamente su propia vida, una forma de negar aquello que le recuerda que su vida no está del todo correcta, una forma de negar que en verdad su vida está de espaldas a su Creador, y no porque no consideren que lo hay, sino porque no lo aceptan, porque en su corazón hay ese hecho de maldad como tal después de la caída, de su estado caído, que anhelan y desean que Dios no existiera. Así como aquellos que han sido llamados por el Eterno anhelan y desean ser refugiados, guardados, amparados por el Eterno, aquellos que no creen anhelan y desean no tener a Dios cerca de ellos. Parece un contrasentido, pero volvemos al mismo punto de fe. Es decir, quienes creen y han sido llamados por Dios para ser parte de su pueblo, y quienes aún niegan el hecho de la existencia del Eterno para justificar sus actos, para evitar ser señalados, para aplacar y opacar cualquier cosa que les recuerde que sus acciones están mal. Y precisamente miran a la sociedad como algo que les pueda ayudar. Por eso hoy no nos debe sorprender que haya leyes en favor, por ejemplo, de el aborto, o que hoy se llama eufemísticamente IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Algo que tú acabas, no lo estás interrumpiendo, estás terminando una vida. Por lo tanto, no es una interrupción, es un asesinato vil en persona indefensa, llamado aborto. El hecho de la pedofilia, por ejemplo, se habla acerca de del deseo valeroso, o mejor, el deseo genuino que tiene una persona como derecho a amar a personas de menor edad y viceversa. Eso se llama pedofilia. Y otras apartes más de nuestra sociedad que pareciese que está cada vez más alejada del principio creador. Así las cosas, cuando Charles Spurgeon nos recuerda esta frase, encuentran difícil creer en Dios y seguir en su pecado, de modo que tratan de aliviar su conciencia negando la existencia de Dios, es precisamente ese hecho, tratar de negar la existencia de Dios. Ahora, si nosotros miramos dentro de ese contexto quiénes hacen parte del pueblo de Dios y quiénes no, encontramos una realidad que nos puede llevar a pensar un poco. Se dice en el argot popular, en la repetición, en una falacia ad populum, que la cristiandad y como tal el hecho de observar la existencia de Dios y llegar a un punto de religión, en este caso la religión cristiana, pues ha oplacado, ha detenido el desarrollo inclusive de la ciencia. Pero lo interesante es que encontramos no solamente fundadores del método científico, sino también científicos que desarrollaron algunos de los principios fundamentales e importantes de la ciencia moderna. Fueron principalmente creacionistas, no fueron aquellos que negaban de Dios. Es decir, podemos encontrar un Robert Boyle, podemos encontrar un George Washington Carver, podemos encontrar un Michael Faraday, podemos encontrar un John Ambrose Fleming, podemos encontrar un James Hull, un Lord Kelvin, un Carol Linnaeus, un Matthew Maury, un Joseph Clerk Maxwell, un Greg Mendel, un Samuel B. Morse, un Isaac Newton, un Louis Pasteur, como mencionamos en la entrega anterior, un William Ramsay, que hablan precisamente que ellos
vieron y recibieron sus ideas de manera iluminada en el sentido de que fueron inspiradas directamente de las Sagradas Escrituras. Un poco de ciencia nos puede alejar de Dios. Mucha ciencia precisamente nos acerca a Dios. En este principio, los descubrimientos de estos grandes hombres de Dios, de ciencia, son un testimonio de fe en el creador de un universo diseñado, creado. Su confianza para iniciar descubrimientos científicos ha sido y sigue siendo un resultado natural de su creencia. El descubrimiento de cómo funciona el mundo y es posible que el universo es el producto de un diseñado orden, de un Dios de orden, inteligente y todopoderoso. Nuestra identidad nos lleva inclusive a buscar, a encontrar verdadero valor en lo que hacemos. Y debemos hacer siempre lo mejor porque lo hacemos para con nuestro Señor. Por eso el cristiano común y corriente que se dedica a cualquier actividad no debe simplemente hacerla, sino hacerla de manera correcta, hacerla de la mejor forma y ser el mejor en lo que hace. Porque de esa forma está agradando a su Señor. Así como cada uno de aquellos científicos creacionistas que hemos mencionado hicieron su labor y sembraron huella y dejaron huella en nuestra humanidad. Tuvieron una identidad y a partir de esa identidad trabajaron en pos de quiénes eran y para quién trabajaban. Y por eso el legado que hoy tenemos es incalculable e histórico para la ciencia y la humanidad. Nos despedimos y estamos recordando nuevamente, si te ha gustado, que le des un like y también que te suscribas y le des clic a la campanita para que estés atento a nuevas publicaciones. Un saludo, bendiciones a todos, les habló el presbítero Pablo Mendoza Julio.